Hola, bueno, vamos a volver con la espera de mi primera entrevistada, la licenciada en psicología Carolina Singer. Voy nuevamente a saludar a todos. Carolina Singer, vamos a estar hablando del psicoanálisis y lo femenino. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen domingo para todos. Ahí está, mi primera entrevistada, Carolina Singer, ya con nosotros. A ver Ahí vamos. si el camarógrafo nos ayuda con la tecnología. Hola, ¿me escuchás? A ver. Hoy está. Hoy está ¿Me complicado, escuchás? no sé si me escuchas. Sí, yo te escucho. Sí, pero no te veo. Ah, problemas técnicos. A ver, un minuto. Si no, pedí ayuda a algún camarógrafo. A ver, a ver, a ver. Bueno, estamos nuevamente esperando a Caro Singer. Hola, ¿qué tal a todos? Ah, ahora sí. Ahí está, muy Por fin. bien. Bueno, Le pagamos al camarógrafo, es muy importante eso, exacto, sí, sí, ¿eh? sí. Sí, sí. Ah, pero acá con micrófono inalámbrico, toda una tecnología Todo, increíble. todo listo. ¿Cómo andás, Carolina Singer? Bien, ¿Bien? muy bien, Vanessa. Ujú. Bueno, bueno, Muchas bueno. ¿Qué gracias te, por esta invitación, antes que nada. Bueno, voy a presentarla. Bueno, Ujú. Carolina Singer es licenciada en psicología de la UBA, ex jefa de residentes del Hospital Moyano y actual docente del posgrado de psicoanálisis del Arturo Ameguino. Tiene mucha experiencia en psicoanálisis y en trabajos también en hospitales, como docente. Así que, bueno, va a ser una entrevista bastante nutrida, ¿no? Sí, acá, como digo, bueno, aparte de todo lo que es el tema del psicoanálisis y lo femenino, también dejar una enseñanza y un mensaje a los que nos escuchan, ¿no? Es muy Ujú. importante eso. Y voy a empezar así, Carolina Singer. A ver. Porque mi pregunta es, ¿qué es una mujer? ¿Cómo actuar como mujer? Y un montón de cosas, ¿no? Entonces, Ajá. voy a tomar algo que escribiste, le voy a contar a la gente que, bueno, escribiste un, un artículo, dos artículos del mantra al diván. Uno acerca de las mujeres y el psicoanálisis y otro llamado Oleajes de la locura, que tiene que ver más relacionado con la psicosis y la locura, ¿no? Y dentro Ujú. del artículo del psicoanálisis y lo femenino, encontré un buen inicio. Dice, una mujer es una extraña y dulce vibración del aire que avanza, inconstante e ignorada, en busca de una vibración pesada, discordante y dura para el oído,
que avanza hiriendo a todos los que se hallan a su alcance. Deleuze es el Ujú. autor de este El filósofo, sí, artículo, sí. el Ujú. filósofo. Una interesante descripción. ¿Y vos cómo te definís como mujer? Bueno, justamente, como vos decías, el problema es qué es ser una mujer, ¿no? Y como Claro, decís, bueno, cómo se actúa, ¿no? Se trata de una actuación, ¿no? Hay un punto en el que esto, bueno, esto que decía Deleuze, ¿no? De que, ¿qué es? ¿No? Es esa dulce vibración, ¿no? Que espera cierta resonancia y que a lo largo de los años la verdad que no fue escuchada, aunque ciertas resonancias hay, por algo, bueno, hoy en día aparecen estos fenómenos del feminismo, ¿no? Donde las mujeres, bueno, empezamos a escucharnos también las unas a las otras, ¿no? Está lo de la sororidad, ¿no? Y por otro lado también es como esta vibración discordante, porque irrumpe, porque siempre hizo ruido, ¿no? Sobre todo en relación al orden imperante, que siempre fue un orden masculino, ¿no? Del hombre burgués, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es una mujer, ¿no? En relación o como producto de estos discursos, ¿no? Vos me preguntás cómo me defino como mujer. La verdad que parece una pregunta sencilla, pero es casi imposible de responder porque, bueno, yo puedo empezar a definirme, ¿no? Soy una mujer, qué sé yo, bueno, soy instructora de yoga, música, psicoanalista, no sé, un montón de cualidades, de cosas, multifacética. ¿no? Multifacética, ¿no? Que uno puede pensar, Y si no hacemos pero eso así, me mira, hace, Susanita o Mafalda. más falda y un poco de También, ¿no? Susanita, ¿por qué no? Un poco de ambas, digo. El punto es que no hay una mujer, no es una por una, justamente, este es el punto, ¿no? Y no deja de ser una fábula, ¿no? Me acuerdo en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Hay un Sí, encuentro que ella tiene con la oruga, y la oruga le pregunta, bueno, ¿quién eres tú? ¿No? Y ella dice, bueno, la verdad que no lo sé. Hoy me desperté siendo otra, ¿no? Hay un punto en el que no se sabe quién uno es, por más que la cultura todo el tiempo te interpela y te pregunta, ¿quién eres tú? ¿No? Y uno se tiene que definir en los términos que la cultura presta, ¿no? Bueno, soy hombre, soy mujer, y esto es lo que tal vez un poco se cuestiona hoy en día, ¿no? pero a los Eh, hombres le pasa lo mismo, o sea, los hombres se levantarán y dirán, ¿cómo soy como hombre, no? Yo creo que nos pasa a las mujeres, no creo que los hombres tengan esos interrogantes, ¿no? Aparte nosotros es como que somos multifacéticas, eso de que hacemos 20.000 cosas a la vez, y yo creo que ujú, es ujú, muy cierto. ujú, El hombre tiene cierto. otro mecanismo mental, ¿no? Como que, no sé, la palabra sería ordenado, prolijo, ¿no? Siempre va como en un carril. Y nosotros es como que todos los días vamos Ujú. por distintos carriles, ¿no? Bueno, uno podría pensar de esto del carril, ¿no? Que el hombre, digamos, asume más el carril fálico, ¿no? Que es este punto que trae el psicoanálisis, ¿no? De ir por la carretera, ¿no? De este discurso fálico, ¿no? Ante el cual todos nos identificamos de alguna manera, ¿sí? Incluso las mujeres, ¿sí? El Totalmente, tema sí, es sí. que, bueno, la mujer, si hay algo que Lacan dice en su momento, es que también tenemos una aproximación también más allá de ese discurso fálico, ¿no? Que eso es lo que tal vez nos hace un poco diferentes, ¿no? Sin embargo, esa diferencia, bueno, es difícil de ser nombrada del todo, ¿no? En esto que te decía, ¿no? Mm. Está esta cuestión, ¿no? De, bueno, soy hombre, soy mujer. Hay Paul Preciado, si es un filósofo transgénero, ¿sí? Que él Sí, decía, toma un cuento de Kafka, ¿no? Un cuento donde hay un mono, ¿sí? Que lo atrapan, lo meten en una jaula y o se queda en la jaula y muere ahí o, bueno, aprende el lenguaje humano y se humaniza, ¿no? Entonces el mono, bueno, finalmente se humaniza, ¿no? Y entonces Paul Preciado de alguna manera dice, bueno, yo nací, dice, a mí me dijeron que yo era mujer, ¿no? Me pusieron un sexo, un nombre, ¿no? Y dice, bueno, pero yo quise salir de esa jaula, ¿no? Él era mujer, digamos, pero él quiso nombrarse de otra manera, ¿sí? Más claro. allá de la anatomía, más allá de estas cuestiones, ¿no? Entonces hay un punto en el que él dice, bueno, tuve que salir de esa jaula
y bueno, algunos dirán que entré en otra jaula, ¿no? Que es la del transgénero, ¿no? Podría ser como otra jaula. Pero por lo menos es una jaula que reconoce su estatuto de jaula, ¿no? En el sentido de que, bueno, está bueno Está también cómodo, preguntarse, sí, está cómodo porque entró él por sus propios medios, según él dice, ¿no? Y además claro, porque hay un punto en claro. el que está bueno preguntarse sobre la propia jaula, ¿no? En dónde uno se para, en dónde uno se encierra, o uno es efecto de qué cosa, ¿no? De qué discursos, ¿no? Y me parece que en este punto esto también debe atravesar al psicoanálisis. Bueno, el psicoanálisis es hijo de qué, ¿no? De alguna manera, de qué es Claro, efecto de que de dónde viene, de dónde surge, ¿no? Por sí, sí, algo hoy sí, en día se lo acusa, digamos, de muchas veces de ser heteronormativo, ¿no? Toda esta cuestión, se pregunta si el psicoanálisis es patriarcal, bueno, hay que empezar a interrogar y a cuestionar también los orígenes, ¿no? Los orígenes del sujeto y los orígenes, en este caso, del psicoanálisis. sí, sí, sí. Bueno, ahora te iba a preguntar, ¿no? Vamos a ver el Ujú, origen de la palabra fémina, ¿no? Que es lo que, ujú. por el cual después el psicoanálisis también va analizando a esto de la mujer, ¿no? A este objeto que es la mujer. ¿Qué significa fémina? Fémina viene del latín fe y minus, significa mujer de poca fe, ¿no? Entonces Bien, pareciera que la mujer, ¿no? Por definición ya es herética, ¿no? Es algo herético. Eh, y que por naturaleza, ¿no? Es débil de cuerpo, mente y espíritu, y esto es lo que lleva en la época, en la Edad Media, digamos, a justificar la caza de las brujas, ¿sí? Con esto se justificaba que la mujer por naturaleza es débil y puede caer más presa de lo demoníaco, ¿sí? bueno, Porque hay acá algo yo, bueno, sí. sí, 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 yo noté varias descripciones de la mujer. Ujú, Histérica, que siempre van de la mano, o sea, la brujería y la simulación van de la mano de los errores, las mentiras, o sea, una embustera, ¿no? Que exageran, ujú, disimulan, mienten, ujú, engañan. ujú. Así que, bueno, está todo como una descripción de la mujer ya desde su inicio como errática, ¿no? Totalmente, sí, y casi que se sostiene hasta hoy en día, ¿no? ¿Quién no dice en la popularidad, estoy casado con la Sí, bruja, ¿no? o no? O la Sí, histérica, ay no, sos muy histérica, ¿no? Esto que se sí, banaliza, ¿no? En el uso totalmente. habitual, Sí, pero sí, tiene sí. su historia en esto, ¿no? Y su origen en esto. Ancestral, o sea, yo cuando lo leí dije, ay, pero, o sea, pasaron los siglos y los siglos y sigue siendo exactamente lo mismo, ¿no? O por ejemplo, cuando uno le dice, andate al demonio, o sea, es tal cual, o sea, ese fue el inicio Ujú, de la palabra, ¿no? De fémina, que también lo descubrí ujú. investigando un poco, y sí, hasta la actualidad, ¿no? La mujer como una bruja. Totalmente, bueno, como decías, es ancestral, ¿no? De hecho, la primera mujer en habitar la Tierra no fue Eva, que es la fiel servidora de Adán, digamos que sale de su costilla, ¿no? De la costilla de un hombre, sino Lilith, ¿no? Que la Biblia Claro, se encargó como de borrarla, de eso no se habla, de esa mujer, ¿por qué? Porque, bueno, fue, uno podría decir, la primer bruja, ¿no? Era seductora, magnífica, y fue la primera que se opuso al patriarcado de Adán, ¿no? Adán creía que todas las criaturas debían obedecerle, y viene a Lilith, ¿no? Y le dice, no, ¿por qué debo, no, ponerme debajo de ti? Le dice, ¿no? Y entonces él, bueno, la quiere obligar a tener relaciones, de todas formas, forzadamente, y ella es ahí donde nombra el nombre de Dios, bueno, y Dios le da alas y se va con los demonios, justamente con lo claro, demoníaco, ¿no? Como que lo femenino porque, claro, queda del lado más de lo demoníaco, y es a lo que finalmente el hombre teme, ¿no? Por eso la violencia de género, ¿no? Uno ajá. podría pensar hoy en día en la actualidad. Sí, pero ¿por qué entonces la mujer siempre fue objeto de análisis por el psicoanálisis, ¿no? ¿Cómo es el inicio? Ujú. Bueno, no siempre fue objeto de análisis, sí,
desde, bueno, incluso desde la Edad Media, vemos a un punto en el que hubo un médico en aquella época que intentó diferenciar, ¿no?, este padecimiento de las mujeres respecto de la posición demoníaca, porque si se las consideraba Claro, poseídas, ¿no?, iban a la hoguera. Entonces él intentó claro. discernir, y ahí es que viene el término histeria, ¿no? Él discernió que tenía que ver con un problema en el útero, ¿no? Ciertos Ajá, vapores, bueno, que producían en el cuerpo sí. estas presentaciones, ¿sí? O Entonces sea, las empezó a más calificar como médico, enferma. o sea, más Más médico, médico, una terminología más médica, ¿no? Como que dijo, bueno, exactamente, es un problema del organismo, no un problema de la cabeza, ¿no? exactamente, exactamente. Y después, bueno, Charcot es el que continúa tal vez con esto, y es el Mm, que así como Pinel, digamos, liberó a los locos de sus cadenas y dijo, bueno, no son criminales, son personas que tienen una enfermedad. Charcot hizo algo similar con las histéricas, ¿no? Cuando, como vos decías, la psiquiatría clásica decía que eran simuladoras, que engañaban al médico, que no había que escucharlas porque podían volverlo a uno loco. Ahí Charcot las autentifica como enfermas nerviosas, ¿sí? ajá, Y el problema de esto es que, bueno, en ese mismo acto, el cuerpo, ¿no?, de estas mujeres pasa a ser objeto de la medicina, ¿sí? Entonces la histeria entra al análisis por la vía de la patología, ¿no?, de un cuerpo sofocado, reprimido, ¿sí? De hecho, si uno ve Freud, bueno, fue discípulo de Charcot, ¿no?, y aprendió en la Salpêtrière con él, sí, y la verdad es que él, bueno, reconoce en Charcot su maestro, ¿no? Y tiene en su consultorio una litografía, que es un dibujo, ¿no?, donde está Charcot, todo un público, auditorio de hombres, ¿sí? Y una mujer en el medio, ¿sí? Una paciente que, a modo teatral, ¿no?, muestra su cuerpo, ¿sí?, desnudo, ajá, y bueno, y algo, ¿no?, que los hombres no estaban viendo y tenían que ver, ¿no? Estas mujeres empezaron a mostrar algo que los hombres no querían escuchar, como dice Deleuze de alguna manera, pero por suerte Freud, a diferencia de Charcot, que era más una clínica de la mirada, ¿no? sí, Freud apostó por una escucha, Freud empezó a escuchar a estas mujeres y creo que ese es el punto que lo diferencia de tal vez de otros abordajes, ¿no? De esto, ¿no? Para claro. mí esa es la fundación del psicoanálisis, ofertó una escucha a estas mujeres que durante siglos no habían sido escuchadas. La crítica después, bueno, va a ser desde qué lugar las escuchó, ¿no? Claro, te Porque iba a él, preguntar, o sea, cómo era el mecanismo de él en cuanto a esa escucha, ¿no? De las mujeres. claro, digo, desde qué lugar las escuchó en el sentido de que, bueno, él es hijo de su época y él también representaba al orden imperante, típico hombre, burgués, heterosexual. Entonces digo, bueno, hay algo de eso que, aunque no quiera, bueno, irrumpe, ¿no?, en la escena analítica, digamos. Pero, a pesar de eso, hay dos momentos que me parecen fundantes de la clínica psicoanalítica y que Sí, tiene que ver con estas mujeres. Uno es cuando Freddy estaba de vacaciones en una montaña, quería olvidarse de la neurosis, ya estaba cansado, ¿no? Estaba tomando su cafecito y la mesera que lo atiende le dice, ¿usted es médico? Y él se queda, ¿no? Casi ni se da por aludido, él quería descansar. Y le dice, sí. Y ella le dice, estoy enferma de los nervios, ¿no? Entonces él no sabe, está de vacaciones, no sabe si emprender un análisis ahí, porque él en ese momento usaba la hipnosis, ¿no? Y bueno, en las alturas no se podía utilizar esa técnica. Y entonces dice, bueno, tal vez con una simple plática pueda curar a esta persona, ¿no? Entonces, me parece que esa es una primera apuesta de un encuentro azaroso con una mujer, mientras él estaba de vacaciones, ¿no? Y que él ahí apuesta, bueno, tal vez con solo escucharle y que ella hable, algo pueda pasar, ¿no? Y sí, esa sí, sí. es la apuesta del psicoanálisis. Uno lo que oferta como analista es una escucha en principio, ¿no? No Mm, cualquier escucha, pero bueno, es una escucha. Y otro momento fundante, me parece, tiene que ver con que el nombre, ¿no?, lo puso una mujer también. Se trata de Ana O, que fue una paciente que tuvo Freud, ¿no?, donde ella nombra, ¿no?, a estas conversaciones que tenía con su analista como el desollinar la chimenea, ¿no? Ella lo sentía de esa manera, o la cura por la palabra, ¿no? De ahí viene esta idea de la cura por la palabra.
De hecho, bueno, Ana era una ferviente feminista, estaba en la Liga de las Mujeres Judías, ¿no? Hay mucho, por eso hay mucha relación entre feminismo y psicoanálisis, ¿no? Está bueno que... Pero yo Sí, leí que fue muy criticado por el movimiento feminista, el psicoanálisis. ¿Por qué? sí, es criticado, y Es bueno, a justa criticado. razón también, digo, está bueno poder interrogarlo, ¿no? También a la sombra de la época actual, ¿no? Porque, Mm, insisto, Freud viene de otra época, entonces, por eso decía, si bien ofertó su escucha a estas mujeres, la ofertó desde este lugar muy particular, ¿no? claro. Eh, lo que sí, vos me preguntabas, perdón, para... Por, ¿cuál fue la última pregunta? Sí, sí, sí. ¿Por qué el feminismo lo criticó Ah, tanto aquí tengo. al psicoanálisis o a Freud, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Eh, bueno, hay, digamos, empieza a haber diálogo, digamos, más o menos entre el feminismo y el psicoanálisis a partir de la aparición de Simone de Beauvoir, ¿no? Que justamente es la que, bueno, publica, ¿no? Este libro que se llama El segundo sexo, ¿sí? Que fue súper revolucionario, que produjo obviamente un montón de críticas y de fuertes resistencias, y la trataban de desvergonzada, porque bueno, ella empezaba a hablar del goce femenino, el orgasmo, ¿no? Entonces, que hacía una mujer hablando de eso, y ¿De qué encima, ¿no? época Escribiendo estamos libros. hablando? Para los que no son, no somos muy entendidos, pero bueno, estudiamos. 19... 1949, 1950 más o menos. Ah, bueno, es Eh, bastante contemporáneo, no es tan... sí, 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 pero bueno, ella lo introdujo en la literatura, ¿no? De lo quería Claro, introducir de una forma más filosófica, más claro, claro. científica, ¿no? Eso tuvo una investigación más Mm, antropológica, sociológica. sí, sí, De sí. hecho, bueno, ella fue a revisar los textos psicoanalíticos, y de hecho lo citan muchísimas veces a Freud, ¿sí? Hay muchas feministas, digamos, que van a leer a Freud, obviamente le harán sus críticas, digo, así como hay muchas psicoanalistas que militan en los movimientos feministas también, ¿sí? Mm, Eh, y así como ella ha recibido, bueno, estas acusaciones de pervertir la moral, ¿no? De la época, Freud también las ha recibido en relación por ahí a postular la sexualidad infantil, ¿no? Digo, hay un punto de paralelismo que uno podría pensar. De todas maneras, la crítica fuerte la recibe Judith Butler, que es una filósofa actual, ¿sí? mm, Feminista, eh, que ella un poco, la crítica que le hace es, bueno, decir, bueno, las categorías freudianas, ¿no? Que sostienen al psicoanálisis, no son ahistóricas, ¿no? Sino que son efectos de una construcción, ¿sí? Y conllevan un poder. Cuando uno sostiene, ¿no? Una práctica, cuando uno sostiene una teoría, bueno, eso conlleva el uso de un poder. Entonces ella dice, bueno, revisemos esta categoría freudiana, sobre todo las que tienen que ver con el Edipo, ¿no? Y con ajá, el punto de privilegiar un significante sobre otros, que es el falo, ¿no? Porque el psicoanálisis, por así decir, privilegia, ¿no? El falo por sobre otros significantes, ¿no? sí. Es una crítica aceptable, por supuesto, que uno también se podría preguntar, bueno, ¿por qué se prioriza ese y no otros? ¿No? Pero hay un ¿Por punto. qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? No, bueno, ¿Por qué se porque prioriza? Freud no inventó el Edipo, ¿sí? Sino que Freud se sirve de ese mito, ¿no? Mm, Para poder explicar, ¿sí? El funcionamiento del aparato anímico, digamos, la estructura, mejor dicho, más que el claro, funcionamiento, ¿sí? Del aparato anímico. Pero se sirve de ese mito. Pero a claro. mí me parece, más allá de esas críticas que uno pueda decir, incluso uno podría preguntarse, bueno, puede haber relaciones por fuera del Edipo, digamos, se pueden construir otro tipo de vínculos, de relaciones que no sea de esa manera, ¿no? Roland Barthes muy irónicamente decía, bueno, si sacamos el Sí, matrimonio y el Edipo no habría de qué hablar, ¿no? Como que la novela familiar es de lo bueno, que uno habla, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, digo, lo que me parece interesante de Freud, y que tal vez pocos rescatan, es el legado freudiano, el verdadero que yo creo, que es, no es el mito del Edipo, sino el mito de la pulsión, o mejor dicho, el concepto de la bien, pulsión,
¿sí? Que es como la mitología psicoanalítica. Bien. Yo te iba a preguntar, antes de que empieces que te iba a preguntar cómo es esto de la pulsión. El concepto de Vale. género dentro del psicoanálisis, ¿cómo lo encuadramos? ¿Cómo encaja? No encaja mucho, Bien. porque, no, porque justamente el género es, digamos, es un producto social y cultural, ¿sí? El discurso del género se Mm, gestó más bien, sobre todo, a finales del siglo XX, ¿sí? Y tiene que ver más con la identidad sexual, ¿no? Obviamente que se armó para diferenciarse de estos discursos biologicistas y anatomistas, ¿no? Que reducían el sexo a lo anatómico, ¿no? Que si tienes pito es hombre, si no lo tienes mujer, ¿no? Entonces, claro. para salir de eso, digamos, los discursos de género, eh, digamos, tienen como efecto, ¿no? Este entramado de redes que tiene que ver con la identidad sexual. Por eso uno puede, digamos, llevar un cuerpo anatómico y sentirse otra cosa, ¿no? Digamos, ahí viene todo lo que es transgénero, ¿sí? Lo no Pero entonces, binario. a ver, Uh-huh, te lo digo desde el desconocimiento, ¿no? uh-huh. Entonces, ¿está bien o está mal dicho violencia de género cuando nosotros nos referimos a eso, ¿no? Porque por lo que vos me estás explicando, es Uh-huh. una pregunta que me la hice, ¿no? Estos días. O sea, género es lo que tal vez uno siente, ¿no? Cómo se siente, más allá de esto que es nuestro envase, ¿no? Vos decís, Sí, nos bueno, da si una tiene pito es identidad. hombre y si no tiene pitito es mujer y listo. Y Uh-huh, género, o sea, te pregunto si está bien definido eso de, bueno, la violencia de género, ¿no? Porque entonces no me uh-huh, cerraría mucho. uh-huh. Bueno, por eso está lo transgénero también, ¿no? Lo que va más allá del Bien, género. Pero hay un punto, digo, en el que eh, el género, insisto, no le explica todo, ¿sí? bien, Por eso digo, el psicoanálisis no habla de género porque se trata de otro cuerpo, ¿sí? De un cuerpo bien. cifrado por el lenguaje, de un cuerpo atravesado por el lenguaje, ¿sí? Entonces, eh, bueno, sí, es para como otro tema, ¿sí? Lo bueno sí, de los discursos del género es que hicieron que muchas voces que no eran escuchadas se empiecen a escuchar, digo, ¿no? Y que se empiece a cuestionar el binarismo, bueno, y muchísimas otras cosas, pero, como decís, ¿por qué violencia de género? Bueno, porque el género implica agruparse según ciertas cuestiones parecidas, ¿no? Por eso hay distintos colectivos, ¿no? Es una Este, cuestión sociocultural. exactamente, ¿Vos por qué exactamente. crees que hay violencia? Ahora te Contra lo la mujer pregunto como psicóloga. Mira, yo conozco, o sea, violencia de todo tipo, o sea, no es uh-huh, encasillar contra la mujer, o sea, uh-huh. hay mujeres que son realmente violentas también. Y bueno, pero ¿por qué crees, o sea, en que se da la violencia contra la mujer, ¿no? La violencia de género. Uh-huh. Bueno, hay diferentes explicaciones según desde qué punto de vista lo tomes, ¿no? Pero hay un punto en el que, Se incrementó estos eh, últimos años, es terrible. Yo no lo puedo creer. sí, siempre estuvo. Por eso cuando yo te hablaba de la casa de brujas, digo, si eso no es violencia de género, ¿qué es? ¿No? Sí, Digo, hay un ¿no? punto en el Sí, que la verdad, ¿no? Desde el en el que principio. la violencia, de hecho, Judith Butler habla mucho de eso, ¿no? Que la violencia aparece en ese punto, no solo contra la mujer, como decís, también contra el hombre, en ese punto donde, digamos, uno, para ser reconocido por el otro, eh, digamos, se da en actos performativos, ¿no? Uno tiene que, no sé, para ser hombre, moverse de determinada manera, tener tal auto, ¿no? Digo, para ser mujer, mover las caderas. Entonces Judith, por ejemplo, pone el ejemplo de un caso de un chico que simplemente por mover las caderas, ¿no? Un poquito como un vaivén, simplemente por eso, era una cuestión casi imperceptiva del caminar de él,
bueno, que fue atacado y lo mataron, digamos, simplemente por eso, ¿no? Porque había cierta cuestión, ¿no? En su Sí, sí, actuación, sí. digamos, que no Claro que coincidía, ¿no? Con lo que se no con un espera de... hombre, ¿no? Exacto, Claro, exactamente, sí. claro, claro. Pero bueno, siempre la violencia en general tiene que ver con las diferencias, ¿no? Con que hay algo que el otro nos muestra, que en realidad en el fondo tiene que ver con nosotros, ¿no? Tengo mucha experiencia en lo que es los manicomios, ¿no? Estuve muchos años en el Moyano, y tuve la posibilidad de viajar a Trieste, ¿no? En Italia, donde, bueno, hay todo un proyecto de cerrar los Bueno, manicomios. te lo iba a preguntar al Sí, final, pero bueno, les cuento a los que nos están escuchando que ujú, Carolina Singer escribió un artículo de Oleajes de la Locura y bueno, tuvo su experiencia en el Moyano y también, bueno, estuviste trabajando en Italia, en Trieste. Bueno, ujú. contanos, porque esto tiene que ver también con la violencia, vos me decías. Exacto, sí, lo saco Bien. referencia en el sentido de, ¿no? Allá había una frase que decía, bueno, da vicino nessuno è normale, ¿no? Como de cerca nadie está normal, digo, ¿no? Hay un punto Está bien. en el que la razón moderna, ¿no? Desterró del Sí. seno del humano la locura, cuando la locura en realidad ¿Es parte era de parte de todos nosotros? nosotros. Ah, Exacto, bien, bueno, pero bueno, me quedo es parte de tranquila nosotros, quédate entonces. tranquila, parte de Bueno, nosotros. no, viste, ya me estaba alejando el celular, viste, como que... ¿Viste? Pero bueno, a partir de Descartes, ¿no? El yo pensante, el yo pienso, yo que pienso no puedo estar loco, ¿no? Entonces, a partir de eso, la locura fue Claro, dejada, ¿no? De lado, es como lo ajeno, lo extraño, lo que me interroga, lo que aparece como peligroso, ¿no? Pero que en realidad forma parte de uno, solo que fue desterrado y encerrado además, ¿no? Encima, ¿no? Y además mm, era mostrada, ¿no? Los locos eran encerrados, ¿no? Y lo tenían que ver todos, cómo se ponían furiosos, les pegaban latigazos, todo, porque se tenía que mostrar cuán bajo se puede caer si uno se deja llevar por las una pasiones. miseria, claro. Exacto, me parece que con las mujeres sucede algo similar, digo, hay un punto en el que no, Foucault también dice que la histeria, los niños, los homosexuales, los niños masturbadores, hay un punto en el que vienen a cuestionar, ¿no? A esta supuesta matriz, ¿no? Normalidad, Exacto. claro, Heteronormativa además, ¿no? ¿No? claro, Viene claro, a claro, poner en claro. cuestión esto, ¿no? Mm, Justamente, ¿no? Y los locos también. sí, 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 Digo, sí, son sí, esas voces, ¿no? Que las sociedades intentan callar, pero que bueno, que están ahí. claro, 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 claro. ¿Cuál fue tu experiencia en Trieste o en el Moyano, no? Vos me hablaste una vez, o lo leí, me parece, ay, qué palabra difícil, para Desmanicomialización. desmanicomialización. Ahí está. Difícil. Bueno, ¿de qué se trata todo eso? Ya que entramos también en el tema de la locura, y después vamos a retomar el tema del psicoanálisis y la punción, ¿no? El aporte, ¿no? Ujú. ¿De qué se trata? Bueno, nada, yo ingresé en el Moyano, me tocó hacer la residencia de salud mental ahí, después fui jefa. Y la verdad que fue duro porque, digamos, el Me imagino. manicomio, ¿no? Reproduce en algún sentido, o produce, uno podría pensar también la locura. Es un poco la apuesta de lo que hizo Basaglia allá en Italia, que es esto de la desmanicomilización, ¿no? Decir, bueno, como si el loco fuera producto, ¿no? También un producto social, ¿sí? En este sentido. Y los manicomios no hacen más que reproducir esa lógica manicomial, ¿no? Mm. Y entonces yo cuando ingresé, de hecho ningún psicólogo quería ingresar ahí, es el que menos Y uno no. elige, Y porque pero la debe verdad uno que ser se fuerte, pregunta, sí, debe ser. Yo me pongo a no solo pensar, por debe eso, ser. sino porque también uno se confronta con los propios límites. Bueno, ¿hasta qué punto se puede hacer psicoanálisis en un hospital que tiene una lógica manicomial? ¿No? ¿Hasta qué punto uno puede dar lugar a la subjetividad, a lo singular, a la escucha, donde ahí no se escucha, donde es una clínica del ver, del observar, donde delante del paciente se dice el diagnóstico, pronóstico, ¿no? Destino final? Todo, Digo, ¿no? bueno, es como muy complicado. Y en Entonces cuanto, cuando viajé, sí, 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 y en cuanto a edificio, no vamos a hablar del Moyano, también es patético, ¿no?
Bueno, Me han claro, dicho. es que la patología, supuestamente, ¿no? Se le adosa esta otra patología que tiene que ver simplemente con la cuestión social, digo, ¿no? Al desarraigo, ¿no? Inicial se suma este Sí, desarraigo social, digo, hay un punto en el que las pacientes no están ahí porque están locas, las pacientes están ahí porque no tienen a dónde ir, porque su familia se fue, porque, bueno, la sociedad no se hace cargo, ¿no? Entonces, bueno, quedan ahí viviendo, digamos, es su hogar, claro, digo, ¿no? claro, Pero claro, quedan claro. arrasadas totalmente por esta institución y reproduciendo su lógica, Sí, 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 sí. totalmente medicalizadas, bueno, toda la cuestión que trae la lógica manicomial. Y Y lo que yo tal vez, sí, pregunta del millón, ¿hay efecto reverso? O sea, ¿se puede volver atrás en un diagnóstico de locura? O sea, ¿se puede curar? es la gran pregunta del siglo. Eh, bueno, no se trata de curar, digo, en sí, simplemente es el armado de otro tipo de estructura subjetiva, digamos, todos somos efectos, ¿no? De cierto entramado, ¿no? Del lenguaje, y bueno, y uno se anuda de manera diferente a eso, se sujeta de manera diferente a eso. Entonces, esto produce, bueno, tal vez diferentes modos de anudamiento o de estructuración, ¿sí? Entonces, Claro, por ahí en la psicosis, bueno, hay una estructuración un poco diferente, ¿no? Y que en todo caso, bueno, justamente Freud lo que decía es que el delirio mismo es la cura, ¿no? Y lo que sucede en este tipo de instituciones es que en general la medicación produce, bueno, que el delirio desaparezca. Entonces, recuerdo, siempre cuento a la misma paciente, pero había una paciente que ella decía que venía de otro planeta, ¿no? Y que estaba acá con una misión en la Tierra, ¿no? Este era su delirio y escuchaba la voz, ¿no? Del padre planeta, ¿no? Le dan la medicación, deja de escuchar esta voz. Claro, imagínate que vos estás en otro planeta y tu único contacto con la Tierra se desvanece, ¿no? La angustia y el arrasamiento subjetivo que esto le produjo, ¿no? Porque había perdido el contacto, ¿no? Con su filiación, la filiación que ella se había claro, armado, que era, bueno, claro, claro, con claro. este padre planeta de otro lado, ¿no? Pero bueno, Pero era eso es lo que, bueno, su tierra. exacto, Era su su tierra, tierra. claro, Sí, sí, claro, y claro, todo lo que claro. el discurso médico, bueno, intenta como taponar, por eso vos decías este punto, bueno, lo del diagnóstico, ¿no? A veces se convierte, insisto, en un pronóstico, en un destino, por eso hay que tener Claro. cuidado, ¿Y tu bueno, experiencia en con todo lo que Trieste? conlleva la cuestión médica. Sí, ¿y tu Y la experiencia experiencia en Trieste? bueno, me mostró que otro tipo de atención era posible, ¿no? Mm, La verdad que ahí, bueno, cerraron los manicomios ahí en Trieste. Fue un proceso, ¿no? De mucho tiempo y con ayuda del Estado, ¿no? Porque el Estado muy importante eso también. otorga totalmente. Se encarga, digamos, de darle trabajo, ¿no? A los pacientes que ya no son pacientes, sino que son usuarios de un servicio de salud mental. Se trata de no internarlo, siempre la intervención es vía la palabra, no vía la fuerza, chaleco químico o chaleco, ¿no? De fuerza como en otras épocas. Medicación, con medicación, Sí, pero siempre se intenta que el paciente acepte la medicación, claro. ¿sí? Que la tome. De hecho, No, todos los no, no días, forzándolo. no forzándolo. De hecho, él forma parte de su propio tratamiento, opina, dice, ¿no? La familia también, y hay un punto en el que también los profesionales, ¿no? Se trabaja en equipo, Mm. y los profesionales van a la casa de los pacientes, ¿sí? Van a la casa de los pacientes, le dan la medicación, tal vez los acompañan a comprarse ropa, no lo sé, digamos, hacen diferentes Sí, funciones, sí, lo cual sí. también cuestionaba la función de uno. Vos decís, bueno, pero pará, soy psicoanalista, ¿no? ¿Qué hago ahí? No, bueno, ¿por qué no? Digo, ¿no? También está bueno Claro, interrogar claro, la propia claro. práctica, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, fue Justamente exitoso todo ese plan de, repetimos, decilo vos, desmanicomialización. ahí está. Bueno, Acompañado de una política y de un exacto, seguimiento. Sin exacto. Ahí eso no, funciona no porque hay hay. apoyo del Estado, digamos, y Claro. porque es un pueblo pequeño. Bueno, habría que ¿Cuánto ver tiempo si esto se estuviste? puede. ¿Cuánto Y tiempo estuve como estuviste? unos
3 meses más o menos. Ah, bastante. Habría que ver si esto se puede llegar a reproducir de alguna manera en ciudades más grandes. El punto, lo que pasa con todo eso es que más allá de que haya apoyo del Estado, de que haya ¿no? un cambio de ideas desde los profesionales, hay un punto en el que la lógica manicomial o la mentalidad de la comunidad es difícil de cambiar. Yo me acuerdo, iba en el colectivo y una señora se me acerca y me dice, che, cuidado, me dice que tu amiga está hablando con un loco. Nosotros estábamos con uno de los pacientes. ¿No? Y me dice, la señora me dice eso, cuidado que tu amiga está hablando con un loco, ¿no? ¿Cómo cambias la mentalidad, ¿no? O la cultura, o cómo se es visto justamente a la locura en una determinada cultura, ¿no? Eso es lo complicado, ¿no? Digo, la comunidad seguía teniendo sus resistencias, pese a que el cambio se pudo hacer. Yo no sé por qué hay tanto tabú si estamos todos locos, o sea, yo la verdad que no. Bueno, vamos a volver a ver al psicoanálisis y este tema de la pulsión, ¿no? O sea, en términos del psicoanálisis. ¿Qué es la pulsión? Sí, señora. Bueno, sí, para mí es el legado freudiano, ¿no? El concepto de pulsión, que después obviamente Lacan lo retoma con el objeto A. De hecho, Lacan va a decir que es la ficción fundamental, ¿no? Y es ficción porque, bueno, finalmente es un concepto, una convención, ¿no? Como dice Freud, oscura, ¿no? Hay un punto en el que no es difícil, ¿no? Terminar de nombrar qué es la pulsión, porque la pulsión justamente intenta nombrar aquello imposible de ser nombrado. Hay un punto en el que, para Freud, ¿no? Sexualidad y muerte, ¿no? Son dos, digamos, cuestiones que para el ser hablante, ¿sí? No terminan como de escribirse en el psiquismo, ¿sí? Hay un punto en el que, salvo Víctor Sueiro, que por ahí murió y volvió de la muerte, pero sin embargo no pudo dar cuenta de ello, digo. Extraterrestres y esas cosas. Exacto, sí. Pero digo, hay un punto, ¿no? Más allá de él, en que no se puede dar cuenta, ¿no? De la muerte o la sexualidad, digo, no llega a entrar del todo en el lenguaje, digo, hay algo que siempre se nos escapa, ¿no? Que no sabemos, hay un no saber respecto de eso. Entonces, en este punto, ¿no? Es que, bueno, la pulsión intenta, ¿no? Ser ese concepto, como dice Freud, límite entre lo somático y lo psíquico, ¿sí? Pero bueno, no está ni en un lado ni el otro, es como que se pone en ese mismo entramado, ¿no? Y lo interesante para mí es que esto le permite justamente diferenciar el psicoanálisis de, como veníamos diciendo, del discurso de género y de los discursos biologicistas, ¿no? Que ahí por ahí podríamos dejar a la sexología que hable de eso, ¿no? Pero el psicoanálisis no, porque la pulsión justamente no tiene género, no tiene edad, no tiene sexo, ¿no? Y hasta prescinde de objeto, no importa cuál sea, ¿no? El objeto de satisfacción, digamos, ni la elección de objeto de amor, digo, tiene que ver con otra cosa. Entonces, es eso, ¿no? Que se satisface ahí donde uno no sabe, ¿no? Porque uno dice, bueno, en este sentido digo que la sexualidad no termina, ¿no? De hacer su entrada para ser hablante, no siempre aparece como algo extraño, ¿no? Porque algo goza, no sé, cuando uno está con alguien, algo goza ahí, y por qué estoy con esa persona, no lo sé, digo, ¿no? Hay algo que, bueno, que no se puede nombrar de eso, ¿no? Entonces me gusta una definición que dice Deleuze también, en el Antiedipo, que dice que ello funciona en todas partes, ¿no? Bien sin parar, bien discontinuo, dice, ello respira, ello se calienta, ello come, ello caga, ello besa, y dice, bueno, qué error haber dicho el ello, ¿no? Bueno, ahí se va un poco a esta cuestión de por qué ponerle el masculino ahí, ¿no? El ello, pero bueno. No, el ello. Claro, ¿por qué masculino? Pero bueno, es una crítica que le hace. Pero bueno, es que se trata de eso, es que algo goza, ¿no? Es eso que va más allá del yo racional que se puede definir, ¿no? Cuando vos me decías, bueno, ¿cómo te definís como mujer? Bueno, desde el yo me puedo definir, yo soy bla, 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 pero eso no es lo que soy, digo. Hay algo más allá de mí, digamos.
Totalmente, totalmente. Hay algo que me llamó la atención en tu artículo del psicoanálisis y lo femenino. Somos todos queer. Sí. Me encanta esa frase. ¿Vos estás de acuerdo? Bueno, Yo estoy por de algo lo acuerdo. puse, ¿no? Yo estoy de acuerdo, yo estoy muy de Sí, acuerdo. yo lo digo queer porque están las teorías queer justamente, bueno, Paul Preciado es el que es uno de los, ¿no? Los que fundamenta, ¿no? Este tipo de ¿De dónde teorías sale? y ¿De dónde sale el término queer? no, bueno, es que queer justamente yo lo tomo desde lo más simple, que significa extraño, ¿no? Claro, Queer significa extraño. Entonces, para mí realmente la sexualidad se presenta como eso extraño, como eso éxtimo, ¿no? Porque es éxtimo a uno, pero a la vez íntimo, como eso oscuro, como eso enigmático, ¿no? Entonces, hay un punto en el que, bueno, en ese sentido digo que en el fondo somos todos queer, porque la sexualidad se nos aparece o se nos presenta de esa manera, más allá de cómo después nos definamos, o nos nombremos, o nos nominemos, o nos nomine el otro, no importa, pero digo, hay algo de la sexualidad que no termina, ¿no? Como de claro. entrar en ciertas lógicas o en ciertos discursos, por más que los discursos intentan tomarla, ¿no? Pero bueno, hay algo que se escapa a eso, ¿no? Que es ese imposible, ¿no? Lo que nosotros llamamos imposible. Es Sí, imposible de sí, sí. saber. Sí, 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 totalmente. ¿Cómo pensás un buen psicoanálisis? ¿Cómo vos podés decir, bueno, voy a pensar en un psicoanálisis de esta manera, ¿no? Ujú. Bueno, ya un buen psicoanálisis ya no sería, digo, porque hay un punto en el que, primero, bueno, no se trata de el psicoanálisis, ¿no? Porque uno en general dice el psicoanálisis, ¿no? Pero A ver, sostener, espera, te voy a detener un sí, minuto, te voy a ay, porque acá dale, viene mi próxima entrevistada. Ay, se me está escapando. Me gustaría más la definición somos queer. Ay, se me escapó el mensaje. se acabó el Estaba mensaje. Paz Garabal, estaba ahí. Ah, Bueno, justo la quería nombrar la sí, frase a ver retomar si ese punto. retomar Ujú. ese punto. Bueno, ya lo vamos a retomar. Escribilo de nuevo, Lo Paz. retomaremos. Sí, sí, porque se me fue rápido. No, ¿cómo Dale. pensás un psicoanálisis, no? Más Sí, actual, o sea, cómo lo... A ver, acá volvió. A ver, me gusta más el somos queer somos queer. que lo que dice Y lo que Freud. dice bueno, sí, sí, Bien. por supuesto. Bueno, pero Freud en su época no tenía la posibilidad ni siquiera de pensar en A ver. algo queer. Uy, para. Espera. Bueno, nada, ahora apareció Ivanesa por conversar temas tan vigentes. No, un placer. Hoy dos entrevistadas que me voy a dar una panzada tremenda. Bueno, sí, obvio. Yo creo que somos todos queer, sí, 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 indudablemente. Bueno, estábamos hablando de pensar en un Sí, psicoanálisis. exacto. Bueno, el problema es pensar en un psicoanálisis, porque es esto, ¿no? Como decía ella, decía, bueno, con Freud no estoy nada de acuerdo, ¿no? Digo, ese es el punto de pensar un psicoanálisis, ¿no? Y pensar en que el psicoanálisis es una teoría cerrada, ¿no? Entonces, hay un punto en el que justamente Lacan lo que siempre nos muestra, de hecho, su transmisión, es que siempre lo que se termina transmitiendo es una falta, ¿no? Donde así como la mujer es no todo, el psicoanálisis es no todo, digo, hay un punto en el que está Claro, bueno pensar versiones del psicoanálisis e ir bien. versionándolo, como vos decís, según la época que una Ayornándolo transita, totalmente, dejarnos, totalmente. exacto, dejarnos interpelar ¿no? La sociedad nos dice, che, pero ustedes, ¿no? Sostienen una teoría, ¿no? Que habla de la heteronormatividad, del patriarcado. Bueno, habría que ver, hay que interrogar si realmente el psicoanálisis es esto, o si, bueno, Freud, obviamente que tuvo algo de esto, insisto, por ser hijo de su época, pero bueno, yo rescato estos puntos de su teoría, ¿no? Como dice Lacan, bueno, hay que volver a revisar a Freud, ¿no? Obviamente desde la actualidad, ¿no? Y también me gusta mucho Paul Preciado, ¿no? Dice que es bueno abrirse, ¿no? A un psicoanálisis en movimiento, y él lo llama un psicoanálisis mutante, ¿no? Y la verdad me parece una genialidad,
¿no? Pensar al psicoanálisis en movimiento, porque realmente es en movimiento, siempre, nunca es un saber cerrado, como tal vez sí los Totalmente. saberes científicos, ¿no? Que pretenden al menos ser, Y bueno, ¿no? Saberes. El psicoanálisis no es científico, nunca lo pretendió ser, digo, pero hay un punto en el que está bueno, que sea un psicoanálisis en movimiento y que pueda mutar, ¿no? Eso me parece como lo más interesante. Y ser bueno, versionado, ¿no? totalmente, totalmente. Ayornar todos estos temas, creo que estamos pasando, bueno, este año en especial es un año para rever un montón de cosas, ¿no? Ujú. ¿Vos qué pensás de este año como para volver a repensar y aprovechar, ¿no? El tiempo que tenemos para la lectura, para escribir? ¿Vos cómo la estás Ujú. pasando en esta pandemia? Bueno, este año puso entre paréntesis un montón de cuestiones, ¿no? Y sobre todo empezó a interrogar la forma en que nos relacionamos, la utilización, bueno, como ahora estamos haciendo de la imagen, el cuerpo, porque también para el psicoanálisis, yo como psicoanalista fue un tema, el hecho de no Sí, hacer ¿no? las sesiones presenciales, ¿no? Porque Uh, la gente piensa que es un trabajo no, y intelectual, pero aparte no, realmente se acá pone el dice cuerpo. que vos sos profesora de posgrado de la Meguino, y sí, Ujú. es un tema, ¿no? Esto de lo presencial, ¿no? Ujú. No, pero es que además, bueno, se pone en juego un cuerpo, ¿no? Y así, bueno, hay que ver de qué cuerpo se trata, ¿no? Cuando es solamente la imagen, ¿no? Y la palabra llega, pero como desde otro lugar. Bueno, habrá que repensar también nuestra práctica a la luz de esta pandemia, digamos, y los duelos que esta pandemia nos impuso a todos, ¿no? Digo, la pérdida, ¿no? De justamente de los contactos, ¿no? Justamente de cuerpo a cuerpo, ¿no? La imposibilidad, yo durante esta pandemia tuve, bueno, algunas pérdidas cercanas, ¿no? Y la imposibilidad de hacer el duelo, digamos, o de despedir a aquellos, ¿no? En forma Impresionante. justamente Mm. comunitaria, ¿no? Que el duelo haga comunidad de alguna manera con otros, ¿no? Esto te deja muy en la soledad, ¿no? En un goce como muy solitario, cada uno haciendo el duelo en su casa, ¿no? Entonces, bueno, nada, está bueno repensar a ver qué movimientos nos va a propiciar esto, ¿no? También en la Sí, forma de gozar totalmente. incluso. Totalmente, totalmente. Buen cierre. Bueno, Carolina Singer, genia, hermosa mujer, inteligente, licenciada en psicología, profesora del posgrado de la Meguino, instructora de yoga. Un placer, realmente un placer esta entrevista. Así que, bueno, te agradezco muchísimo. Ahora, bueno, voy con Paz Garabal y bueno, Dale, nada, dale. te agradezco muchísimo. La verdad que creo que has dejado muchos mensajes para tener en cuenta, ¿no? Sobre todo cuando uno trata con el otro, ¿no? Ujú. Bueno, de ponerse en el lugar del otro y de estar en una forma más tranquilo, ¿no? Con el otro ser humano. Así Ujú. que, bueno, ¿querés decir algo Darle más? hospitalidad, uno podría decir. Ahí está, ahí está, Dar ahí hospitalidad está. no solo al otro, sino a las diferencias, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, fuiste súper clara. Yo tuve que leer un montón de cosas para esta entrevista que o sea, las he leído, pero me vino fantástico, una refrescada. La verdad Ujú. que una genia y una persona totalmente abierta y muy clara, muy clara. Te felicito. Hermosa charla, Bueno, hermosa bueno, me entrevista. alegro que algo haya llegado de alguna manera. Bueno, y Sí, además me sí, ayuda a pensar a mí también y a repensar algunas cuestiones. Así que te totalmente, agradezco a vos por totalmente. el espacio y bueno, por haberme ofrecido, No, no, no. ofertado tu escucha también. La verdad que nunca tuvimos oportunidad de hacer esto, así que está Ujú. muy bueno, muy buena charla. Bueno, te saludo, mil Bueno, gracias Carolina Singer, licenciada en psicología, una maestra, una genia. Muchas chao, y gracias. gracias a todos también los que se pudieron conectar, A los oyentes, sí, por a los supuesto. oyentes. Hermosa charla, muy clara. Nos vemos, Bueno, muchas gracias. chao.